Buenas noches, mi nombre es Francisco Rodríguez, estudiante de la UNAD, Amazonía Orinoquia, mi cédula, que me acredita. Soy estudiante de Ingeniería de Alimentos. Bueno, en este video les vengo a explicar el punto, el inciso que me corresponde a mí del trabajo. Yo escogí la explicación del Ecusferus, como vemos acá. La consulta, yo quise resumirla como en un texto Word para poderla hacer mucho más práctica en toda la información que se solicitaba. Entonces tenemos que el Ecusferus es un caballo, ¿sí? Pasamos como que a explicar la taxonomía, ¿no? La clasificación de él, el dominio de él, las células son eucariotas. Él se compone por células eucariotas, ¿sí? Su reino es animalia como lo conocemos, cuyas células poseen un núcleo, claramente, además es multicelular, adquiere su alimento y energía a través de la materia orgánica, es decir, es herbívoro, consume oxígeno imprescindible para su existencia como todos los seres humanos, no realizan fotosíntesis, pues porque es un animal, ¿no? Su subreino Eumetazoa, formado por tejidos gracias a su organización pluricelular. De allí de una vez a que dentro del punto del inciso decía que el tipo de organismo que era, entonces pues es un organismo pluricelular, ¿no? El filo de él es chordata. Cordados poseen un notocordio, una cuerda dorsal, en algunos cordados inferiores o acráneos se mantiene durante toda su vida. Esta característica. Su subfilo es vertebrada, es decir, es un animal vertebrado. La notocorda se transforma en una columna vertebral, que son los cordados superiores o craneados, es decir, al nacer, esta notocorda se transforma, ¿sí? Se solidifica en una columna vertebral. El intrafilo, Gapnosmata, clados de vertebrados que poseen mandíbulas. Esta es una característica de él. La superclase es una tetrapoda, un tetrapodo o un vertebral con 4 extremidades. A esto es que se refiere. La clase es una mamalia, un mamífero. La mayoría disponen de glándulas mamarias que les faculta para la alimentación de sus crías. Y ahí tenemos el tipo de reproducción, claramente es sexual, ¿sí? La subclase teria o terios, el embrión se desarrolla en el útero de la madre dado a su característica de que es un mamífero. La infraclase euteria o es un euterio, como ya explicamos. ¿A qué hace referencia? El orden es la Perissodactyla o un Perissodactylo. Familia de equinos, Equidae o Equidos. No, es un equino, un caballo. El género es Equus. La especie, en este caso, la que me corresponde a mí es el Ecusferus y el Niceaeus. Yo les voy a montar el link dentro del trabajo para que puedan investigar como más a fondo de esta especie, ¿no? Tenemos dos subespecies dentro de los Ecusferus. Tenemos el Ecusferus caballus, que es el que comúnmente conocemos todos. Es un mamífero perisodáctilo domesticado de la familia de los equidos. Es un herbívoro solípodo de gran porte, cuello largo, arqueado, poblado con largas crines, el cabello que les cuelga. Y tenemos la otra subespecie, que es el Ecusferus, el Serwaski. El caballo, bueno, el Serwaski es una especie de caballo salvaje de Mongol o Taikin, una zona. Una variedad de caballo asilvestrado, descendiente de los primeros caballos domesticados por la cultura Botai, ¿sí? En los 3500 a.C. Esas son las dos especies que tenemos en los de Ecusferus, ¿no? El que más conocemos es el Ecusferus caballus, que es el que comúnmente tenemos domesticado aquí en esta zona, ¿sí? Porque el Serwaski todavía es una especie, aunque es salvaje, también lo domestican en algunas partes del mundo. Bien, quería mostrarles esta parte. Si me muestra. Aquí está. Perdón. El consumo de bueno, decía que el uso del Ecusferus en la ingeniería de alimentos, que es lo que yo estudio, ¿no? Esta información, les voy a decir la información, dice que el consumo de caballo se denomina hipofagia. El hombre de la práctica desde mucho antes, muchos años atrás, se hacía el consumo de la carne de caballo.
aparte del uso de cabalgadura que se le daba. Este consumo estuvo muy extendido en Egipto, Grecia, Rumania, Francia, Alemania, China, Mongolia, Medio Oriente y muchos países de África. La aparición del cristianismo impuso fuertes restricciones en virtud de que la Biblia solo permitía comer animales con pezuña, ¿sí? Entonces digamos que el que se sacara el consumo de la carne de caballo del mercado era más una cuestión cristiana. Así fue durante los primeros siglos de la época cristiana, donde la dieta del caballo fue excluida, la del mulo y la del asno. Actualmente el consumo de carne de caballo se mantiene en muchos países europeos, como en Francia, Italia, Alemania, Inglaterra y Bélgica, así como en Estados Unidos y Japón. La fuente que tenemos es la Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial, publicado en el 2012. Las características organolépticas de la carne de caballo, podemos mencionar su bajo contenido en grasa. Tenemos una tabla representativa, yo les comparto el link para que la puedan visitar y puedan mirar los anexos de consumo que nos da la tabla dietaria, ¿no? Un elevado porcentaje de ácido oleico que determina su alta digestibilidad y su alto contenido de glucógeno, que le otorga un sabor dulce. Es decir, la carne del caballo es algo dulce. El color de la carne es rojo oscuro, principalmente en animales adultos, debido a su alto contenido de mioglobina, que es el que nos da la característica de tener la carne roja. Rojo oscuro en este caso, ¿no? Se le considera una carne saludable debido a su elevado contenido de hierro y proteínas de alto valor biológico. Como les decía, yo les comparto el link para que puedan revisar la tabla. Considerada la más tierna de las carnes de consumo y su olor particular se debe al contenido de ácidos grasos volátiles. Se exporta de otras regiones del país, de otras regiones de otros países, principalmente de Europa Occidental. Solo 4 países de Europa Occidental y Japón importan más de 10.000 toneladas de carne de caballo al año. Considerado como un alimento humano en todos los países, al parecer es importada como consumo humano a muchos países. ¿Sí? Bueno, aquí a grosso modo les muestro la tabla, la fracción principal y contenidos en 100 gramos de una proporción comestible de carne de caballo. La energía calórica que nos da, la humedad que presenta la carne, las proteínas que nos representa, el colesterol y grasa. Esta fuente nos la da la FAO, publicada en el 2000, también alimentada desde 1997, impuesta por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Horizon Street Meat en el 2000 y Distriva 2000, Horizon Meat and Precious Nutrition, ¿sí? Que es el ente regulado, ¿sí? Yo les comparto el link para que puedan revisar la tabla nutricional más detalladamente y puedan ver la información explícita. Cabe resaltar que esta información la tenemos de la Universidad Nacional Autónoma de México con la Dirección General de Bibliotecas en la tesis digitales de restricciones de uso. Tenemos una restricción, pero pues la podemos utilizar. Como les digo, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores, Cautitlán, que es la que determina la presencia de carne de caballos en productos cárnicos comercializados en México. Digamos que esta información es basada más que todo en México, pero pues tiene información relevante en el resto del país del mundo. Muchas gracias, feliz noche.